en este contexto va a tener un significado espiritual, como lo vamos a ver más adelante. El evento de nacer en nuestras vidas es importante, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos nacido. Y cuando eso pasó, hermanos, se supo que habíamos venido a la vida. Por lo tanto, nacer de nuevo tiene relación con una vida espiritual nueva. Tanto así que se le puede llamar renacer. Los grupos religiosos que tuercen este tema no pueden decir que han nacido de nuevo. No importa si no lo han registrado, no importa si lo reconocen o no como hijo. El niño sale de su madre, ese niño ha nacido y por tanto decimos que la madre ha dado a luz. Y cuando ese niño ha nacido, entonces se sabe que ese niño ha venido a la vida, al menos en este mundo, fuera del vientre de su madre. El nuevo nacimiento es el punto inicial de nuestra relación con Dios y de nuestra salvación. Tomemos en cuenta un punto fundamental, hermanos. Solo podemos saber lo que Dios piensa por medio de su palabra. ¿Sí o no es cierto? Solo podemos saber lo que Dios piensa por medio de su palabra, pero resulta que la palabra de Dios está escrita y por lo tanto está compuesta de palabras, de letras y de oraciones. Y si en ese pasaje no dice lo que la persona cree que dice, la persona al aferrarse a algo que no dice la Escritura, está aferrándose a algo en falso. Está sostenida por tarimas que se van a caer. No tiene cimientos su vida. No hay otra forma, hermanos, de aferrarse a lo que la palabra de Dios dice si es que ella no lo dice. Hubo un hombre que en una ocasión dijo, la palabra de Dios está inspirada palabra por palabra. Solamente algunas cosas de ellas son inspiradas. Y yo pensé, ¿acaso hay otra forma de crear pensamientos si no es palabra? Si yo digo la palabra árbol, ¿qué sentido tiene si no la pongo en una oración y digo qué árbol tan bonito? ¿Dónde adquiere significado? Y si Dios inspiró solo la palabra árbol, pero no qué árbol tan bonito, por decirlo de alguna manera y poner un ejemplo, entonces ¿cómo podríamos nosotros saber qué parte será inspirada y qué no? Eso solo lo hace para ignorar partes de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios ha sido inspirada letra por letra, oración por oración, frase por frase. Si no hay algo en los pasajes que vamos a leer, podemos afirmar solo lo que sí está en esa parte de la Biblia. En Juan, hermanos, en el capítulo 13 nos enseña el nuevo nacimiento y su importancia. En el capítulo 13 nos enseña el nuevo nacimiento y su importancia. Y ponga mucha atención, porque si alguien le torció este pasaje, si alguien le torció este tema, si a usted le torció su bautismo, no importa, no tiene un significado importante, entonces, porque podría ser que usted no haya nacido de nuevo. Y no es algo con lo que yo quiera establecer como punto de referencia, si no es algo que la palabra de Dios nos establece desde el inicio con su importancia. Juan nos enseña el nuevo nacimiento y su importancia. Ahora, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 5, se nos enseña que el tema del nuevo nacimiento no es un tema trivial, no es un tema de opinión. Se trata de un tema necesario para el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros necesitamos el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, la persona que no haya nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y no son palabras mías, son palabras del Señor Jesucristo en una frase muy enfática. Si se altera este paso, se altera todo lo demás de la vida espiritual de una persona. El Señor comienza su declaración de una forma enfática, de cierto, y luego dice, de cierto, te digo, dos afirmaciones, hermanos, de cierto y de cierto, indicando que el tema que va a tratar a continuación está siendo enfatizado. No se puede entrar en el reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Si este es el boleto para entrar al reino de los cielos, si es el medio,
y una persona altera este tema, no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Hermanos, que este tema se repite no una vez, sino dos veces en el mismo contexto. En el capítulo 3, versículo 3, versículos anteriores, dice el Señor Jesucristo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, léalo conmigo, no puede ver el reino de Dios. Dos palabras, hermanos, se utilizan en estos dos versículos. Una es ver y la otra es entrar, que son sinónimos de la misma idea. Si no puedes entrar al reino de Dios, tampoco puedes verlo, lo cual significa que no vas a tener parte en ese reino. Y si no tienes parte en ese reino es porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo puede entonces una persona estar segura si ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede una persona decir con toda seguridad, es que yo he nacido de nuevo, no tengo ninguna duda acerca de ello? ¿Y cómo podría esa persona afirmar esa cosa con argumentos de la Biblia? Porque no tenemos que acompañar nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones. Si la palabra de Dios no lo dice, no hay forma de que uno pueda afirmar lo que Dios no declaró. Y Dios se valió de palabras, oraciones y, hermanos, de letras para decirnos lo que Él piensa, lo que quiere, lo que desea y lo que exige de cada uno de nosotros. Las personas no pueden hacer a un lado lo que el texto acaba de decir y decir, pues yo pienso que sí van a entrar esas personas, cuando el Señor Jesucristo fue enfático y dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si una persona se atreve a negar lo que el Señor Jesucristo dijo, no solamente altera lo que Jesús dijo, sino que no tiene fe en lo que Jesús dijo, porque las palabras de Jesús necesitamos nosotros tomarlas con fe. Si el Señor dice no puede entrar al reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios, ¿qué vamos a decir nosotros? Tenemos que creer lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando una persona tuerce la palabra de Dios, no solamente deja de creer en la palabra de Dios, sino que cimenta su fe en algo que no tiene fundamento. Es gravísimo el asunto, hermanos, y no es para ignorarse. Hay muchos grupos religiosos que creen que van a entrar al reino de Dios basados en su corazón, basados en sus gustos, basados en sus sentimientos, pero no basados en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber entonces? Bueno, vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Según Juan, hermanos, nos da una narración en el capítulo 3 desglosada de dos. La primera parte de la narración se centra en un hombre llamado Nicodemo. Dice el capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Todas las siguientes declaraciones van a ser basadas en algo que tenga relación con Nicodemo. Dice el versículo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que haya detrás de estas declaraciones, hermanos, no es nuestro punto central. Nuestro punto central es el desarrollo que se va a llevar a cabo en los siguientes versículos, porque todo van a ser de la declaración. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces deja a un lado a Nicodemo como tema central y ahora como tema central el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo, y todos los posteriores versículos hasta que termina la narración, hermanos, cuando ya por fin dice el pasaje, después de esto vino Jesús y hizo otras cosas. Ustedes lo van a ver ahí, cuando ya cambia de tema, ustedes van a encontrar que este es el tema dominante en la salvación, porque le va a hablar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, va a ser un tema relacionado con la salvación, pero este va a ser el punto crucial, el nuevo nacimiento. Ahora, según Juan, ¿qué es el nuevo nacimiento, hermanos? Este pasaje se explica de diversas formas. La primera forma, hermanos, es por su importancia. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí se declara su importancia. Por lo tanto, luego uno enfatiza y dice, bueno, es un tema importante. Porque si el nuevo nacimiento está conectado con entrar al reino de los cielos, entonces no lo puedo hacer a un lado. Este tema lo tengo que estudiar, lo tengo que hacer y lo tengo que practicar. En segundo lugar, hermanos, se explica por aclaración. En el versículo 4 dice la palabra de Dios así. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo pensaba que el nuevo nacimiento era una forma literal de nacer. Obviamente, una persona que está vieja y creyese de forma literal algo, se haría la misma pregunta. ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? Tenemos entendido que cuando uno crece y se vuelve viejo, uno se va a morir. No va uno a nacer de nuevo. Bueno, a no ser que uno crea en que
puede reencarnar en otros cuerpos, ¿verdad? Cosa que no es bíblica. En segundo lugar, de este pasaje, hermanos, ¿puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Él sabía, hermanos, que la forma de nacer es venir del vientre de la madre. Pero en este punto de aclaración, hermanos, se enseña que no es un nacimiento literal. Si fuera un nacimiento literal, entonces la única forma de nacer de nuevo tendría uno que morirse y volver a nacer en otro cuerpo, pero no es una forma literal. Cuando Nicodemo hace esta pregunta, el Señor Jesucristo ya le dijo, nacer de nuevo. Pero ahora el Señor Jesucristo va a cambiar poco la respuesta anterior para explicar los medios por los cuales uno nace, para explicar los medios. Y entonces dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora ya no dijo el que no naciere de nuevo, ahora explicó los medios por los cuales uno nace de nuevo. ¿Cuántos elementos se ocupan para nacer de nuevo, hermanos? 2, agua y espíritu. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Porque hay que tomar en cuenta cómo el Señor Jesucristo le respondió la pregunta. Uno podría decir, no le respondió la pregunta. Una cosa es que Nicodemo no entienda, y otra cosa es que Jesús no responda la pregunta, porque él hizo una pregunta basada en dos partes. ¿Puede uno nacer siendo viejo? ¿Acaso tiene que entrar uno en el vientre de su madre a nacer? Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, la segunda vez, hermanos, en que en el contexto tanto adelante como atrás se trata este tema, aparece allí en unos versículos posteriores en el mismo capítulo 3. Y fíjese bien lo que relaciona el agua y directamente en el capítulo 3, verso 23. Juan capítulo 3, versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y eran bautizados. Y en el verso 22, un versículo atrás dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué dice, hermanos? Ahora, en el contexto está el bautismo. Pero en el capítulo 1, versículo 33, si usted se regresa, se dice que Jesús va a bautizar, hermanos, y el bautismo está relacionado con el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 1, versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hermanos, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Por lo tanto, bautismo está relacionado con agua y con el Espíritu. Más adelante vamos a tratar este tema en otras partes de las Escrituras, pero Jesús ya nos acaba de decir que el nuevo nacimiento está relacionado con dos elementos, el agua y el Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Estos dos participan en el nuevo nacimiento y hacen que el nuevo nacimiento sea posible. En el versículo 6, el nacimiento se explica en contraste con el nacimiento de la carne. Y vamos a ver aquí, hermanos, que ya está hablando de algo espiritual y por qué es necesario un nuevo nacimiento. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si uno nace de una mujer, uno va a ser carne. Y luego dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero aquí hay un juego de palabras, porque el espiritual, hermano, el que nace del espíritu se vuelve un ser espiritual. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el nuevo nacimiento es necesario, no solo en este contexto, sino en otros contextos, porque el ser humano está muerto espiritualmente. Vamos a ver más adelante que el nuevo nacimiento también significa una nueva vida. Leímos al inicio un versículo, de modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nacer espiritualmente, hermanos, es una obra sobrenatural. Miren lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. En el versículo 9 dice Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor Jesucristo le va a decir, eres tú maestro de Israel y no sabes. Si no entiendes las cosas que te explico de aquí, mucho menos entenderás las que te explicaré
cae de arriba. Dejando a un lado el punto de Nicodemo, hermanos, que no entendía, nosotros nos damos cuenta que en el contexto el nuevo nacimiento tiene relación con la salvación, dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante, o sea, sea resucitado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted va a un comentario, hermanos, en la actualidad acerca de este pasaje, los que tomen en cuenta el aspecto cultural de este tiempo y el aspecto contextual del pasaje, le van a decir que el nuevo nacimiento está en el bautismo. Sin duda, así le van a decir. Era común que se hablara de un nacimiento de agua. Era el nuevo nacimiento en relación con el bautismo. Hoy, grupos religiosos no solamente niegan esta verdad, sino que incluso están en contra de ella de una forma muy férrea. Les molesta el tema del nuevo nacimiento y lo llevan, hermanos, a teorías que la palabra de Dios maneja acerca del bautismo. Te dicen que el bautismo es una obra, por lo tanto una obra no puede participar en el tema de la salvación, pero la Biblia no habla del bautismo como relacionado con ese tema. Son ellos los que introducen esta frase en algo en lo que no tiene relación. Vayamos entonces a considerar, hermanos, el tema del bautismo y el Espíritu Santo en relación con el agua. Hechos capítulo 2, versículo 38, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a entender primero este pasaje, hermanos, en la forma en que está estructurado y posteriormente vamos a enlazarlo con su contexto. En primer lugar tenemos 4 oraciones. Pedro les dijo, es la primera de ellas. Esta oración es una respuesta a la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos sabían que habían matado a Jesús, que le habían quitado la vida al autor de la vida, lo dice Pedro más adelante en otros capítulos. Ellos sabían que habían hecho algo malo. Ahora, hermanos, al haber escuchado el mensaje de Pedro y entender que Pedro estaba hablando de una profecía, ellos preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces dice, Pedro les dijo, la primera oración. Luego vienen 2 oraciones más que nos van a decir la respuesta a la pregunta que hacen. ¿Arrepentidos? Sí. Bautícese. 2 requisitos, hermanos, después de haber creído en el Señor Jesucristo, les dio 2 requisitos. Las personas primero tenían que arrepentirse y después tenían que bautizarse. Cada uno de ellos, hermanos, está puesto en diferente forma. El arrepentimiento, hermanos, es para todos, mientras que el bautismo se hace de forma individual y aparte de ello necesita ser recibido, porque al decir bautícese está diciendo que necesitas que alguien te sumerja. Eso es lo que significa porque está en pasivo. Después que tú lees esta parte te das cuenta que estos 2 elementos son necesarios para el perdón de los pecados, porque dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ya que tienes estas 2 oraciones, te das cuenta que estas 2 oraciones solo son 2 requisitos para algo más. La siguiente y última oración, la cuarta, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre arrepentidos y bautícese y recibiréis. El verbo recibiréis está en futuro, mientras que el de arrepentirse y el de bautizarse están en presente. En estos 2 casos quiere decir que si no te arrepientes y te bautizas no vas a recibir el Espíritu Santo. Al decir y recibiréis, la frase se vuelve en una oración de consecuencia condicional. O sea, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Tienes que arrepentirte y bautizarte. ¿Cómo podemos nosotros inventar que lo que estamos diciendo es verdad? Volvamos al contexto. En el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pedro habla de la promesa hecha por el Señor nuestro Dios. Y nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros, que es la hora de sentencia. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está la profecía. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí está la promesa. ¿Qué iba a derramar Dios?
Y luego cuando usted sigue leyendo, se va dando cuenta que lo que entonces dice Pedro es que es el Espíritu Santo el que ya vino y va a ser derramado para todas las personas. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Luego después, esta promesa en el capítulo 2, versículo 39 es repetida. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 39? Porque para vosotros es la ¿qué? Promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? La del Espíritu Santo. Porque dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque para vosotros, cuando una oración comienza, porque está explicando a la oración anterior, está diciendo que la promesa de recibir el Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Si el tema de la oración es el Espíritu Santo, quiere decir que para que recibas al Espíritu Santo tienes que arrepentirte y tienes que. Y cuando uno se arrepiente y se bautiza, uno nace de nuevo. Eso es lo que se implica, porque el bautismo es un nuevo nacimiento o es un volver a la vida después de haber estado muertos. Lo enseña Colosenses, lo enseña Romanos en el capítulo 6 y otros pasajes relacionados con el mismo tema. Pero vamos a ver solo el libro de los Hechos. Hasta aquí ha quedado claro algo, hermanos. Jesús dijo que se necesita nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Pero claro, tipo del nacimiento de la persona. Uno necesita arrepentirse y bautizarse. Ahora, ¿para qué es el bautismo? Según nos lo declara Pedro, para perdón de los pecados. Así lo dice el versículo, para perdón de los pecados. Si nosotros agarramos este pasaje y lo alteramos y ponemos, bautícese cada uno de vosotros porque ya fueron perdonados sus pecados, diría lo mismo que acabamos en ese momento. No, porque una cosa es bautízate porque ya se te perdonó y otra es bautízate para que se te perdonen, para perdón. No es lo mismo. Y si uno agarra este mismo versículo y uno añade, bautismo no es para perdón de los pecados, ahora ya no cambiamos la razón. Ahora ya la contrastamos completamente. Porque una cosa es bautízate porque ya se te perdonó, lo cual hace que sea un significado distinto. Mientras que decir bautízate para que no se te perdonen los pecados es totalmente lo opuesto a la declaración de Pedro. Si uno altera este versículo, ¿se le perdonan a uno los pecados en el bautismo? Todas las personas, hermanos, que van a una denominación o a una iglesia se bautizan. Pero al cambiar, alteran completamente el pasaje. Déjeme pensar de una manera en la que le pueda compartir lo que siento a la hora de leer esto. A mí me gusta mucho el lenguaje, mucho, hermanos. Porque no es lo mismo leer que comprender un pensamiento de forma profunda. Cuando digo comprender un pensamiento de forma profunda, es que ese mismo pensamiento lo puedas cambiar a diferentes formas o ordenarlo de otra manera y que siga diciendo lo mismo. Por ejemplo, yo podría decir, la casa fue pintada por Juan. Si ya escucharon la frase, ¿verdad? Y si yo comprendo la oración y yo le pregunto a usted, ¿quién pintó la casa? ¿Usted qué responde? ¿Por qué? Si ahí no dice que Juan pintó la casa, dice la casa fue pintada por Juan. Porque si le pregunto, ¿quién pintó la casa? Usted responde, ¿por qué? No, se llama complemento agente, no directo. ¿Por qué? Porque al decir por Juan, nosotros sabemos que aunque la frase diga la casa fue pintada por Juan, nosotros podemos decir Juan pintó la, porque al entender, sabemos que por Juan, al llamarse complemento agente en la oración, significa que el que hace la acción de pintar es Juan. Y si nosotros comprendemos bien el lenguaje, lo podemos modificar y decir Juan pintó la casa, ¿diríamos lo mismo o no diríamos lo mismo? Sí, en diferente orden. En el orden anterior, Juan está hasta el final. La casa está ahora.
En el orden posterior, Juan está al principio. Juan y al comprender el idioma. Ahora, ese versículo, esa frase está bien facilita. Pero si yo les pongo, por ejemplo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y yo le digo, a ver, ¿cuál es el que... Vuelvo a repetir el pasaje porque se me olvidó la pregunta. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y si yo pregunto a ustedes, oigan, ¿quién nos dio las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Qué responderían? Sí, dice. Lo acabo de leer. Cuando uno comprende un pasaje, hermanos, y entiende un idioma, uno sabe que la torcedura, la alteración, aunque sea verbal, siempre va a terminar siendo gramatical, porque vas a alterar el pensamiento de Dios escrito. Y aunque lo hagas de manera verbal, cuando esa cosa que dijiste la metes en el texto, inmediatamente se ve que alteraste lo que decía. Miren, quien nos dijo, todas las cosas es su divino poder, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ya vieron? Es igual que Juan pintó que la casa fue pintada por Juan. Solo aquí las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Vamos a poner al principio, su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero como su se refiere a Dios, podemos poner Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Poder. Y así podemos traducir de formas distintas cuando comprendes algo. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando? Una persona tuerce la Biblia, va a alterar lo que dice el texto, aunque sea verbal, aunque sea oral. Cuando tú agarras eso que él dijo y lo pones en el texto, ves que lo está alterando. No hay forma de escapar, hermanos. La persona que no alcanza a ver que alguien tuerce la Biblia, o es porque quieres estar ciego, o es porque le hace falta aprender y es un analfabeto potencial. O como diría Tatiana Cloutier, un analfabeto funcional. Porque sí sabe leer, pero no comprende lo que lee. Entonces, lo que estamos tratando el día de hoy es algo que la mayoría de personas ya saben. Se ocupan nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, y el nuevo nacimiento es el bautismo. Pero si vas a los bautistas, si vas a los pentecosteses, a los testigos de Jehová, a los solo Jesús, a los de la luz del mundo, te vas a encontrar que ninguno de esos grupos religiosos tiene el mismo significado. Porque el significado que tiene el solo Jesús para el bautismo no lo tiene el testigo de Jehová. El significado que tiene el bautista no lo tiene el solo Jesús. Son totalmente opuestos. El bautista, con todas sus letras, te dice: el bautismo no es para perdón de pecados, sino porque tus pecados ya fueron perdonados. Te va a decir que el bautismo es por obediencia. Te va a decir que es una señal de obediencia, un testimonio ante las personas. Pero decir que el bautismo es para perdón de pecados, aunque el texto lo dice, es alterarlo. No lo va a poder hacer. Han llegado a tal grado los grupos religiosos como los bautistas, que van al griego y te explican que en el griego la frase para perdón solamente modifica arrepentidos. Arrepentidos para perdón, cuando para perdón está pegada como complemento circunstancial a bautismo y no arrepentidos. Pero hacen una maramaña en griego y te lo tratan de acomodar y te dicen: no, es que no están leyendo bien. Mira, aquí dice arrepentidos para perdón de los pecados y bautícese. Ah, perdón, se me olvidaba. Para perdón de los pecados, arrepiéntanse, pero... Observe, el texto dice: arrepentidos sí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego dice: para... Adelante de dónde está la frase para perdón de pecados. De bautismo. Y ellos te dicen: no, es que para perdón de pecados modifica arrepentidos. Entonces dices: ah, ok, vamos a acomodarlo como debería estar. Arrepentidos para perdón de los pecados y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Así debe estar? Sí, pero así no está en el texto original. O sea que toda alteración finalmente viene siendo una alteración gramatical. ¿Sí me entiende? Aunque la diga de forma verbal, le dice: espérate, vamos
vamos a escribirlo como lo dijiste. Eso es lo que tú dices, pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hermanos, si en el contexto en el que nosotros vimos, el Espíritu Santo era la promesa que se iba a recibir, y Pedro les dijo que tenían que arrepentirse y bautizarse para recibir al Espíritu Santo, ¿alguien que alteró esta promesa recibiría al Espíritu Santo, hermanos? Alguien que dice, yo me quiero bautizar porque quiero que me den dinero en la iglesia, ¿ese bautismo le da el Espíritu Santo? ¿Le da el perdón de los pecados? Si alguien dice, yo me quiero bautizar porque quiero ser novio de fulana, ¿ese bautismo le da el Espíritu Santo y el perdón de pecados? Vamos a ser mucho más exactos, hermanos, y para que vean que no estoy inventando. ¿Conoce usted a alguien que se bautizó por una cosa errónea? Juan Carlos, ¿quién más ha conocido a alguien que dijo, no, pues yo nomás me bauticé por esto? Y mi cuñada se bautizó para casarse nomás con mi hermano, pero no va. Se bautizó para casarse con su hermano, pero no va. ¿Quién más conoce a alguien? ¿Por qué se bautizó? ¿Y ahora qué dice? Ahora le da igual. ¿Quién más conoce a alguien? Porque se lo pidieron sus papás. Observen, yo no estoy inventando. Ahora, ¿esos bautismos son válidos, hermanos? ¿Por qué no? ¿Podría alguien objetar y decir, bueno, en su ignorancia lo hizo por su esposo, por sus papás, porque los demás lo hicieron, pero Dios lo perdonó? No. Dice que tiene que tener un objetivo a la hora de bautizarse. ¿Cuál objetivo tiene que tener la persona a la hora de bautizarse? Para perdón de pecados, así dice, o sea, recibir el perdón de los. Si otra persona cambia el objetivo, ya no es el mismo objetivo. Y si una persona dice, yo no me bauticé, pero no para recibir el Espíritu Santo, entonces, ¿para qué se bautizó? Si en el texto dice, y recibiréis, en Hechos capítulo 19, cuando encuentran unos bautizados por Juan, o en el bautismo de Juan, les pregunta Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos responden, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pablo? Los mandó a bautizar. Ese mismo texto nos aclara que una persona que fue bautizada sin tener conciencia de que iba a recibir el Espíritu Santo no ha sido bautizada correctamente. Sigamos, hermanos. En Hechos 2:41 se nos enseña que hubo personas que obedecieron este mandamiento. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es difícil no ver cuántas personas fueron las que llevaron a cabo el bautismo. ¿Cómo cuántas fueron, hermanos? Como 3,000. Era tan trascendente y habían comprendido que si no se bautizaban no recibirían al Espíritu Santo. Así lo dijo Pedro, y recibiréis. Que ellos se bautizaron como 3,000 personas. En Hechos capítulo 8, versículos 12 al 13, encontramos la pronta obediencia de las personas que escuchaban el tema del bautismo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Encontramos nosotros la pronta obediencia al instante. Pero no solo eso, hermanos. Encontramos en este mismo capítulo que la gente pedía el bautismo. Eso es algo importante. En Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38 dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, 36, perdón, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. ¿Qué está haciendo el eunuco? Pidiendo el bautismo, hermanos. Hoy la gente debería de pedir el bautismo, porque una vez que se comprende que es un tema para salvación en el que se da el perdón de pecados y se recibe el Espíritu Santo, la gente debería de pedir el bautismo. Yo quiero ser bautizado, debería de decir. Como el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien, puedes. Y luego dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En Hechos capítulo 2, versículo 38, se nos enseñó que el bautismo es para perdón de pecados.
Si nosotros estamos leyendo un libro que tiene 28 capítulos, en el capítulo 27 no se le va a ocurrir al escritor Lucas negar que el bautismo sea para perdón de pecados, cuando ya lo dijo en el capítulo 2. Las personas, hermanos, usan a la misma Biblia contra la Biblia cuando quieren negar algo que en la Biblia ya fue declarado y aclarado. Si Pedro dijo en Hechos capítulo 2, verso 38, bautícese para perdón de pecados, y Lucas lo registró así, en el capítulo 26 o 27 o 22 no lo va a negar. Mire, si no me cree, vayamos y leámoslo. Vaya por favor a Hechos capítulo 2, versículo, Hechos capítulo 22, perdón, versículo 16. Hechos capítulo 2, capítulo 22, perdón, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué encontramos aquí? 3 mandatos sucesivos, hermanos, en relación con el anterior. Levántate. ¿Para qué se iba a levantar? Para bautizarse. Y lava, la I que está allí es para lavar en el texto original. Y lava, porque es una consecuencia de lo que sucede en el bautismo, ya que en el bautismo se utiliza agua y el simbolismo del agua es lavar los pecados. ¿Cambió o alteró Lucas a la hora de describir lo que había dicho Pedro en Hechos 2:38? No. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Había que pedir al Señor Jesucristo perdonar a los pecados. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, encontramos nosotros una idea similar a la que le presenta Jesús a Nicodemo. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por medio de qué, hermanos, fuimos sepultados para muerte? Por el bautismo, dice el pasaje. Y luego dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Cuando uno es bautizado, uno viene a una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Romanos capítulo 6, versículo 4, encontramos que la vida nueva comienza ¿cuándo, hermanos? En el bautismo. En el bautismo, que es para perdón de los pecados. Hermanos, muchos grupos religiosos aman al Señor Jesucristo. Muchos grupos religiosos lo proclaman cada domingo. Estos grupos religiosos trabajan a veces incansablemente para llevar la palabra a otros. Pero como diría el Señor Jesucristo a los fariseos: cruzáis mar y tierra para ser prosélitos, pero una vez hecho, los haces más hijos del infierno que a vosotros. El férreo proselitismo, el gastar dinero, el querer ir a buscar prosélitos, no hace que las personas se salven. Porque el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que sucede por los medios que Cristo estableció, por agua y por el Espíritu. La persona necesita ser bautizada para recibir el Espíritu Santo, porque en el bautismo se inicia una vida nueva. Si nosotros negamos estas verdades declaradas en la palabra de Dios, estamos torciendo la palabra de Dios. No hay otra manera de llamarle a aquello que hacen los grupos religiosos. Si los bautistas niegan el bautismo para perdón de pecados, han nacido de nuevo. Si el bautismo que ellos tienen no es el bautismo bíblico, ¿andarán en vida nueva? No, hermanos, no pueden andar en vida nueva. Y no se trata de un problema entre nosotros y ellos, sino de algo que Dios estableció. Yo sé que para muchas personas escuchar mensajes como estos son dolorosos, son molestos, pero si no se los decimos, hermanos, no tendrá tiempo para arrepentirse y corregir su bautismo. Es ir a pedir: quiero ser bautizado para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Es lo que tienen que hacer, y entonces andarán en una vida nueva. Ahora que
llegado a nuestro cuarto pasaje, nos damos cuenta que sí hay maneras de juzgar a los grupos religiosos. No es por los cantos que ellos elevan cada domingo, por sus grandes edificios, por la multitud de las personas que los acompañan, por sus obras benéficas, sino por su obediencia a la palabra de Dios. No estamos siendo fariseos al enfatizar lo que Jesús enfatizó, porque no estamos estirando y aplicándolo a cosas que no tengan que ver con las cosas que Dios habló. Le estamos dando su sentido real y ordinario que tuvo desde el inicio. Jesús criticó muchas veces a los fariseos cuando les dijo que es más fácil, o qué harían ustedes si un animal cae en sábado. ¿No lo salvarían? ¿No harían lo mismo con una persona? Ellos habían llegado a creer que el trabajo no debería ni hacerse incluso para salvar a una persona. Pero eso nunca lo dijo Dios. Fue algo que ellos entendieron. Ellos estiraban y aplicaban los pasajes a temas que no tenían que ver. Nosotros solo le estamos dando a los versículos su sentido real y ordinario, ningún otro. Así es que, si los grupos religiosos no han nacido de nuevo, ¿podrán ver el reino de los cielos? No, lamentablemente no. Pero están a tiempo de corregirse. Si la persona que nos va a escuchar por internet y ver el video está escuchando y con atención, está a tiempo de arrepentirse. Pida el bautismo correcto, el bautismo de Cristo, para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Dios bendiga. Dejo el lugar.